Un saludo cordial a todos ustedes. La ley de comunicación se viene, tres proyectos ya, no uno conocido del Ejecutivo todavía, y fíjense a quién ha cogido de principal interlocutor, a Rolando Panchano, aquel que espiaba para el presidente en la Asamblea de Montecristi, poniendo su teléfono abierto en sesiones reservadas con otros asambleístas para que Correa se diera cuenta quiénes eran obsecuentes y quiénes no. Un mal precedente. Aquel que fue el mejor reportero investigativo de este país ha traicionado su línea públicamente. Ese es el portavoz. Que no se confía en los medios porque antes fue miembro de la empresa privada, reportero, conductor, director de programas de opinión. Ahora es un servil reproductor de lo que dice Rafael Correa. Ese es el portavoz. Primera señal. Segunda, hay algunos que están afanados en conocer el texto, desesperados. Pues ya sabemos por dónde va a venir la cosa. Mandarán inclusive un texto engañoso para negociar con un derecho nuevo consagrado por allí, con alguna otra concesión graciosa que hacen por allá, pero el fondo no va a cambiar. El fondo es lo que Correa quiere y ha dicho que debemos ser los medios de comunicación con su concepción de que todos somos corruptos y mediocres y además sometidos a intereses protervos y privados. Él sigue una directriz que impulsa a Chávez y que han repetido como eco Evo Morales, Daniel Ortega, la señora de Kirchner y curiosamente Alan García en el Perú también es bienvenido al club. Entonces, apuntan a dos cosas principalmente. Control de contenidos, no regulación. Fíjense la palabra que usan, control, no regulación. La regulación enmarca, define, pone límites. Del control es una intervención directa y vertical de contenidos. ¿Y bajo qué parámetros? Los hipócritas que se manejan, como querer por ejemplo, suprimir Los Simpson, pero permitir la basofia de cadenas que los canales de televisión siguen pasando en este país. Son cadenas ilegales, por múltiples razones, no llegan 24 horas, como dice la ley, para poder revisarlas. No son endosadas por ningún funcionario del Estado que las presenta o suscribe. Es una voz anónima y cobarde la que insulta con el texto que otro le escribe porque le pagan. ¿Ok? Y además no se refiere a los temas que el Estado dice que deberían referirse a esas cadenas. Entonces, ya sabemos por dónde vienen los tiros. No hay que esperar sino las precisiones para dar una respuesta mucho más articulada. Control de contenidos es una matriz de ellos. Y luego, la integración de los organismos que van a hacer veedurías, o trámites, o juicios, o exámenes, o como el CONARTEL decía, abrir expedientes. Está totalmente manejada de una forma mayoritaria por el Ejecutivo. Hay quienes creen que por fin va a ser lo que muchos hemos reclamado que sean los medios de comunicación en el país. Porque yo, conforme con el estado actual de cosas en la comunicación, tampoco estoy. Yo crítico de esa comunicación he sido y en mis propios espacios y en mi propio canal, y he resistido 11 veces en mi vida ese tipo de atentados contra la libertad de expresión por la cual me ha tocado irme. Y lo he denunciado. Y cuando las condiciones han cambiado de vuelta y cuando las han retrocedido, me he ido, porque yo no soy quien hace la regulación y soy dueño del medio. Pero hay algunos que se despistan, como Lourdes Tibán, y creen que aquí se va a combatir el sensacionalismo y el amarillismo, que se va a acabar. Lourdes debe recordar que la cobertura sensacionalista que hizo de Dayuma fue la que le permitió a ella sacar a Guadalupe Llori de la cárcel. Si no se hubiera hecho esa cobertura sensacionalista de Dayuma, Guadalupe Llori no salía de la cárcel. ¿Y qué es lo sensacionalista? Aquello que sobredimensiona o magnifica el mensaje que se transmite al receptor. No digo falsea, sobredimensiona o magnifica. Y Lourdes debe saber también qué es el amarillismo. El amarillismo es la nota más distintiva de los periódicos de Inglaterra, por si acaso, sin que significa que yo los defienda ni sean los periódicos de Inglaterra un paradigma de comunicación. El amarillismo es todo aquello que acentúa o exagera los aspectos conflictivos o dramáticos de un hecho. Los acentúa o los exacerba o los exagera, no los crea. O sea, el amarillismo es una utilización extrema de la comunicación y del periodismo en función de un fin, que yo no comparto, que no predico, que ni siquiera practico, quizá porque no me he desenvuelto en ese género. El
campo más amarillista que puede haber en la comunicación usualmente suele ser el policial, porque además de ahí los hechos se prestan, tienen esos caracteres dramáticos y conflictivos. Pero estos excesos en la comunicación tienen ya regulación en el Ecuador y pueden tener una mejor si gente que sepa, si gente que sienta y si gente ajena a todo tipo de intereses entra en la regulación. Pero no sucede aquí. Hay algunos trasnochados de CISPAL que toda la vida han soñado con la comunicación absolutamente estatal, que aprovechan su resentimiento y su desvinculación de los medios para ahora introducir una serie de artículos ahí que reflejan nada más eso. Y podría seguir de largo en ese análisis, pero no tiene sentido. Tengan ustedes claro que con esta ley, si ya no las hay, nunca las van a ver más cámaras ocultas, no habrá más grabaciones sobre corrupción, ¿ya? No habrá información no confirmada oficialmente que se pueda difundir, no habrá opinión libre. ¿Por qué? Porque la estaca ya se clavó en la Constitución. El momento que nos exigen una cosa imposible, todos los días pasar información veraz o verificada, la estamos violando. ¿Quién determina la veracidad de una información? La contraparte oficial, si normalmente la información viene de allí. ¿Qué es verificar una información? Comprobar si uno, todos, varios, algunos de los aspectos son ciertos. Y ese proceso toma un tiempo que impide dar la noticia. Cuando uno la transmite ya, por lo tanto, no es noticia. Es un hecho pasado, es historia, no es noticia. De hecho, los medios de comunicación están incumpliendo diariamente esas dos estacas que les clavó la Constitución y que en cualquier momento cualquiera puede usar para decir que están o estamos violando ese mandato constitucional. Solo transmitir información veraz y verificada, cosa que de paso no hace el Ejecutivo. Ellos sí suben hipócritamente a YouTube, por ejemplo, la grabación interna de un tema laboral y profesional que conversó Guadalupe Mantilla, directora de Comercio, con sus trabajadores. Y ahí no hay delito, ¿verdad? Y de paso la señora les dice que no quiere colaboradores de una línea distinta en su medio y que si de esa línea son, se van con todos los beneficios de la ley. El poder despedir legalmente a una persona en el Ecuador todavía es posible. Esa funcionaria no anunció nada ilegal y el gobierno lo presenta y la calumnia como si fuera una cosa atrabiliaria y bárbara y la suben a YouTube. Es decir, ellos utilizan los mecanismos de la prensa que tanto censuran cuando la prensa los emplea para demostrar sus mentiras y su corrupción. Entonces, estamos frente a un sistema totalitario, frente a un gobierno totalitario a punto de consagrar en una ley totalitaria el amarre total que aún les faltaba de los medios de comunicación. Y yo creo que esa batalla no deben librar los empresarios y los propietarios. Muchas gracias. Hay algunos multimillonarios dispuestos a perder su fortuna por un principio, pero hay otros que han hecho un gran caudal de bienes que creen que se los van a llevar en el ataúd, como los transmisores, por ejemplo, y que creen que hay que tener abierta la tienda a cualquier precio, como si nosotros vendiéramos víveres o cualquier tipo de cachinería, y no información, credibilidad, veracidad para la gente. Entonces, habiendo de uno y de lo otro, los propietarios y los empresarios no deben ser ellos quienes defiendan su negocio, porque esto es un negocio legítimo, privado. El mejor negocio es informar bien al público. Cuanto mejor se lo informa y se lo sirve, más sintonía se tiene, más publicidad se pauta y más dinero se hace. Es un negocio, sí, es un negocio. Es tiempo de que lo defiendan estos principios los comunicadores. Ojo que no digo solo los periodistas, los comunicadores. Hay mucha gente que hace periodismo y es comunicador sin ser periodista. Y al margen de las ideologías y de las simpatías y de las rivalidades y de las competencias, aquí hay cosas mucho más importantes en riesgo que nos deberían unir. Vamos a ver si cuando se dé la primera convocatoria de un grupo que está queriendo tomar la iniciativa, otros responden. O si porque no corresponde exactamente a lo que cada uno quisiera decir, todos nos seguimos excluyendo. Entonces seremos los primeros en pagar las consecuencias. Yo creo que llegó la hora de librar una batalla, esta que es nuestra batalla, la de la comunicación libre y la definición y la defensa de términos democráticos de lo que es libertad de expresión. Si no, el precio lo pagarán otros más temprano que nosotros. Eso sí, se lo aseguro. Porque algunos sabemos hacer muchas más cosas que comunicar. Hay otros que solamente pueden trabajar en empresas de comunicación.